Nuestra mesa económica ya está instalada. Pedro Tello. Broso, buenos días. ¿Cómo estás? José Luis de la Cruz. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo vamos hoy, Pedro? Perdonando vidas, supongo. Exactamente. Él no tiene corazón para correr a nadie. Es pura sensibilidad, Pedro Tello. Pues es que mira, Broso, si cambiamos la tripulación pero mantenemos el mismo rumbo en el barco, de poco servirá. Había que decir algo al respecto. Marino experto. Así es, sí. No tripulante. Capitán de fragata. Pero no tripulante todavía. Pues mira, esta semana vamos a hablar de algo que es interesante. Fíjate que el jueves pasado, las autoridades hacendarias enviaron al Poder Legislativo el reporte de las finanzas públicas correspondiente al primer trimestre del año. Sí. Es un documento muy relevante por dos razones. Primero, porque todos recordaremos que el 30 de enero, el secretario de Hacienda y Crédito Público anunció un recorte presupuestal aplicable en 2015 por 124,000 millones de pesos. En esta mesa, José Luis y yo comentamos que ese recorte del presupuesto iba a tener un impacto directo sobre el nivel de la actividad económica nacional, sí, y especialmente sobre la actividad de los proveedores directos e indirectos del sector público. Sí. ¿Por qué es importante entonces este reporte de finanzas públicas? Bueno, pues porque nos permite averiguar qué tanto de ese recorte se está realizando ya en este momento, qué tanto le pegó el colapso en los precios internacionales del petróleo a los ingresos que recibe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de manera muy especial, en dónde empieza ya a percibirse que el gasto público se está recortando. Por eso es importante este reporte. Y yo diría que, a reserva de lo que José Luis comente sobre el contenido de los números, que son muchos, yo diría tres cosas fundamentalmente. La primera es que todavía en el reporte de los 3 primeros meses de este año no se aprecia en su real dimensión, subrayo, en su real dimensión, el recorte de 124,000 millones de pesos en el gasto público. Ajá. El único rubro que hasta este momento ha empezado a reducirse es el gasto que realiza la Administración Pública Federal en el rubro que se conoce como servicios personales, fundamentalmente nómina, telefonía y viajes de funcionarios públicos. Es el único rubro, digamos, donde ya en este momento existe una reducción en esos servicios palpable del gasto público. Pero el gasto de inversión, el presupuesto de inversión pública que se ejerció durante el primer trimestre del año, todavía sigue en ascenso, ha crecido. Por el lado de los ingresos, verdaderamente la catástrofe de la caída de los precios internacionales del petróleo representó para las finanzas públicas dejar de recibir el equivalente o una caída en sus ingresos procedentes del petróleo superior al 43%, caída del 43% en sus ingresos respecto al primer trimestre del año anterior. Pudo compensar parcialmente este colapso en los ingresos petroleros a través de los ingresos provenientes de una reforma fiscal que fortaleció las finanzas públicas, pero debilitó considerablemente las finanzas de las empresas y las finanzas de los hogares. O sea, amparó una pata, pero hizo cojear otra. Por coger una parte más grande de la cobija y cubrir tus finanzas, descobijas las finanzas de los hogares, sí, y las finanzas, sí, de las empresas. Así, sí, que en la radiografía de las finanzas públicas en el primer trimestre del año tenemos un recorte que todavía no se aprecia en su justa dimensión e ingresos tributarios que permitieron mantener a flote las finanzas a costa de las finanzas públicas, a costa de las finanzas de los hogares y a costa de las finanzas de las empresas. Estas son, diría yo, una primera aproximación a lo que nos indica el reporte de las finanzas públicas correspondiente al primer trimestre de 2015. Y sobre esta lectura, ¿qué es lo que priva en el ámbito donde ustedes se mueven? ¿La ecuanimidad o una alerta roja? Bueno, la señal que nos está mandando este reporte de finanzas públicas es de que las mismas se encuentran en un terreno fangoso. ¿Por qué? El colapso de los precios del petróleo dejó abrió un boquete en esa área de donde dependen 35-40% los ingresos del sector público. Ahora, ¿qué hace para resarcir esa pérdida el gobierno federal? Va y aprueba una reforma fiscal en donde lo paradójico es de que es insostenible
porque una economía que en el primer trimestre creció poco más de 2%, ¿qué tanto va a poder mantener ingresos para un sector, para el sector público que en el primer trimestre crecieron más de 9%? Es decir, una economía que crece poco está teniendo que transferir recursos a unas finanzas públicas en donde los ingresos de las mismas crecen 9%, es decir, es insostenible. Entonces, esta salida de corto plazo para el sector público, en realidad lo que está haciendo es posponer un ajuste mayor que va a tener que venir. ¿De qué magnitud tiene que ser? Si nosotros además contemplamos en este informe de finanzas públicas lo que tiene que pagar el gobierno tan solo por esa deuda previa que tenía, pues resulta que estas amortizaciones, pagos que realizará este año, superan los 900,000 millones de pesos. Y para el año que entra, nada más en la parte de deuda interna, y para el año que entra le tenemos que agregar otros 580,000 millones de pesos. Si le agregamos lo que tiene que pagar por deuda externa, pues son 100,000 millones de pesos para cada año más. ¿De esto de qué nos está hablando? Tendremos que preguntarnos ¿para qué la reforma fiscal en realidad? El gobierno tiene una enorme necesidad de salir a buscar recursos financieros para pagar lo que ya debe y se sigue endeudando para hacerlo, pero como no le está alcanzando, tiene que ir y decirle al sector privado, préstame más. Y no es préstame más, es te voy y te cobro más impuestos para entonces poder yo ejercer un gasto que además es mayor, pero también para poder pagar lo que tenía yo previo. ¿Cuánto está creciendo estos requerimientos? En lo que va de este año, los requerimientos financieros del sector público crecieron en casi 200,000 millones de pesos, casi más de 2 puntos del PIB. Y en lo que va del sexenio, en más de 7 puntos del PIB. Esto nos habla de la inmensa necesidad de recursos que tuvo que adquirir el sector público vía deuda. Pero además, ¿para qué? Hay un rubro muy interesante en el informe de finanzas públicas que se llama gasto corriente estructural. ¿Esto para qué fue creado? Fue como una alerta amarilla en donde el Poder Legislativo y el propio Ejecutivo plantean este gasto no puede crecer porque es el que menos aumento en el PIB genera, el que menos impacto tiene en realidad sobre la economía, y le pusieron esta etiqueta de gasto corriente estructural. Bueno, pues resulta que en el primer trimestre del año, con este crecimiento en endeudamiento, con este crecimiento en los ingresos tributarios a costa del sector privado, este gasto corriente estructural aumentó por arriba de lo programado en más de 20,000 millones de pesos. Fueron más de 580,000 millones que se fueron a este destino de gasto, en donde, como bien lo señala Pedro, la mayor parte fue a lo que se denomina gasto en operación, es decir, que nos sale cada vez más caro, aún en esta época de recortes, que el recorte no se ve, aún en esta época de recortes nos sale cada vez más caro que el gobierno opere. Por lo tanto, me parece que eso, a la pregunta que hacías, es lo que genera focos rojos y algunos amarillos en el sector privado y en general en la sociedad. En esta situación tan compleja que vivimos, debe haber como parches de coyuntura y debe haber decisiones de un espectro más amplio. Estaban coqueteando tanto el PAN como el PRD de echar atrás la reforma fiscal. ¿Valdría la pena o es nada más baba de perico? Yo creo, Broso, que dar marcha atrás a una reforma fiscal de la naturaleza de la que prevalece hoy en México sería una decisión que amerita una reflexión muy cuidadosa por el impacto que tendría sobre las finanzas públicas. Es decir, hay que entender la situación de las finanzas desde las dos grandes perspectivas, la de las autoridades y la de la sociedad mexicana. Si debilitamos la fuente generadora de ingresos para el sector público, sus finanzas van a tener un desequilibrio muy fuerte y eso va a desestabilizar la actividad económica nacional. Por el contrario, si mantenemos una situación de reforma fiscal tan complicada como la que tienen que cumplir hoy empresas y contribuyentes, personas físicas, lo que estamos haciendo es debilitar las finanzas de las empresas y de los hogares. En lugar entonces de dar marcha atrás con la reforma fiscal, lo que tendríamos que hacer es establecer un puente que permita dar mayor espacio o margen de maniobra a las empresas para tener estímulos para invertir y a las familias para tener ingreso disponible para consumir a efecto de activar la economía nacional y por la vía de una mayor actividad económica generar mayores ingresos al gobierno federal. Pretender otra cosa
que es mantener la reforma fiscal tal como está en este momento, implica seguir apretando empresas y hogares. Dar marcha atrás a la reforma fiscal implica poner en un serio dilema las finanzas públicas. Creo que se antoja... O sea, es más bien adaptar. Hace falta un punto intermedio, Broso, que mantenga la estabilidad de las finanzas, pero que dé mayor holgura a empresas y hogares. Y tú ves que hay las condiciones dentro de la cuestión política, más allá de lo electoral, porque ya será después, si hay esa posibilidad de compensar y que valga la pena hacer la adaptación. Bueno, a mí me parece que vale la pena hacer la adaptación. El espacio de oportunidad es muy limitado y en realidad tendría que abocarse a fortalecer la inversión, sobre todo la parte de inversión privada. Porque el dato de ayer fue devastador en términos de inversión, una caída de 3.8% respecto a enero, febrero respecto a enero. Entonces, si a eso se le agrega este recorte que todavía no se da, lo que tenemos para el segundo semestre del año son malas noticias para el crecimiento. Entonces, es importante que se realice. Hay un área acotada porque implica que el gobierno realmente tiene que apretarse el cinturón, cosa que no ha hecho, y que en un momento dado sí deba permitir esta posibilidad, por ejemplo, la depreciación acelerada de activos, es decir, que fomente la inversión. Ese es el área de oportunidad que me parece existe. Bueno, ahí está el diagnóstico, una vez más, y sobre todo con toda congruencia desde esta mesa económica. Gracias, José Luis de la Cruz. Pedro Tello, Broso, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. Señora, muchas gracias. Un placer, gracias. Doctor de la Rosa, muchas gracias. Señor, que esté muy bien. Mañana, chamacos, a las 6:30 estaremos, aunque ustedes no lo quieran, juntos aquí por Foro TV. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale! ¡Órale!